Imagina que estás en la cima de una montaña y necesitas conocer la distancia entre dos puntos a los que no puedes llegar caminando. No puedes medir esa distancia directamente, sin embargo, sí puedes medir algunos ángulos. Aquí ocurre algo sorprendente. Existe una relación matemática que conecta de manera perfecta los lados de cualquier triángulo con los senos de sus ángulos. Hoy no solo aprenderás a utilizar esa relación, vamos a descubrir de dónde proviene y por qué siempre funciona. Antes de comenzar, recordemos cómo nombramos un triángulo. Cada vértice recibe una letra A, B y C. Frente a cada ángulo se encuentra un lado con la misma letra en minúscula. El lado A siempre está frente al ángulo A, el lado B siempre está frente al ángulo B y el lado C está frente al ángulo C. Ahora surge una pregunta muy interesante. ¿Existe una relación que conecte simultáneamente los lados y los ángulos de cualquier triángulo? Y la respuesta es sí. Para encontrarla solo necesitaremos una herramienta muy sencilla, la altura. Desde el vértice A trazamos una altura hasta el lado opuesto. Con un solo trazo nuestro triángulo queda dividido en dos triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos tienen una enorme ventaja. Ellos pueden utilizar las razones trigonométricas. El seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es la altura y la hipotenusa corresponde al lado C. Por eso podemos escribir seno de B es igual a la altura dividido entre C. Despejando la altura obtenemos que la altura es igual a C por el coseno de B. Hasta aquí todo parece muy simple, pero observemos el otro triángulo. Aplicando exactamente la misma definición del seno, encontramos que el seno de C es igual a la altura dividida entre B. Despejando nuevamente la altura es igual a B por el coseno de C. Tenemos dos expresiones distintas, pero ambas representan la misma altura. Si ambas son iguales a la misma cantidad, entonces necesariamente son iguales entre sí. Igualamos las dos expresiones. Reordenando los términos, obtenemos nuestra primera gran relación. B dividido sobre el seno de B es igual a C dividido entre el seno de C. Sin memorizar ninguna fórmula, simplemente apareció consecuencia de una propiedad geométrica. ¿Y qué ocurre con el lado A? Muy sencillo. Si repetimos exactamente el mismo procedimiento, pero trazando una altura desde otro vértice, obtendremos una nueva igualdad, esta vez la relación entre A y B. Al unir ambas expresiones, llegamos finalmente a la famosa ley de senos. El lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B, e igual al lado C dividido entre el seno del ángulo C. No es una coincidencia, es una consecuencia directa de la geometría. Pero, ¿qué significa realmente esta igualdad? Observa cómo cambia el triángulo. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, más alto y más ancho. Incluso modificar completamente sus ángulos. Sin importar cómo cambie su forma, esta proporción permanece inalterable. Esa es precisamente la fuerza de esta ley. No depende del tamaño del triángulo, depende únicamente de la relación que siempre se conserva. Ahora veamos cómo podemos utilizarla. Si conocemos dos ángulos y uno de los lados, la ley de seno es la herramienta ideal. También funciona cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Pero si lo único que conocemos son los tres lados del triángulo, entonces necesitaremos otra herramienta. En este caso, utilizaremos la ley de cosenos. Imagina un dron que observa la parte superior de una torre desde un punto determinado. Después se desplaza a una segunda posición. Desde ambos lugares se miden los ángulos de elevación y además conocemos la distancia. La pregunta es,
¿podemos calcular la distancia restante sin acercarnos a la torre? Sí. Primero identificamos los datos conocidos. Luego escribimos la ley de senos, relacionamos el lado desconocido con el ángulo que tiene enfrente. Sustituimos únicamente los valores necesarios, despejamos paso a paso, realizamos los cálculos y finalmente obtenemos la distancia buscada, sin medirla directamente, solo usando la información proporcionada por los ángulos. Hoy descubrimos que la ley de senos no es simplemente una fórmula que aparece en un libro, nace de una idea muy sencilla. Una misma altura puede escribirse desde dos perspectivas diferentes, y precisamente esa igualdad es la que da origen a una de las herramientas más importantes de la trigonometría,